la invitación, de verdad, por poder traer la palabra de Dios en esta mañana o en esta tarde, no sé qué hora es, pero gracias por esta oportunidad. Espero que sea de mucha bendición. Yo estoy muy emocionado porque, como ya dijo su pastor, yo aquí llegué a la iglesia, ya supongo que la mayoría sabe mi historia, entonces no los voy a aburrir contándoles otra vez los detalles, pero cuando recién recibí a Cristo, aquí fue donde llegué, aquí me bauticé. Cuando me bauticé, lo hicimos en casa de V, que supongo que algunos lo conocieron, pero era una alberca inflable, entonces justo cuando me tocó a mí se empezó a salir el agua, entonces mi nariz no entró completamente, o sea, así fue más rápido, ¿no? Y mi nariz no entró, entonces dicen que voy a llegar al cielo sin nariz, así como Voldemort, no sé. El otro día en la iglesia hice ese chiste y luego al día siguiente un niño de la iglesia llegó y me dijo, ¿verdad que tu nariz no va a llegar al cielo? Y yo, déjame explicar mi chiste porque no es así como funciona el pastor, tiene que explicar sus chistes. Pero bueno, el punto es que aquí llegué y aquí comenzó mi caminar con Cristo y de aquí salí para ir a discipularme a San Luis y la verdad es que ha sido un camino muy padre, muy bendecido. Escucho estos cantos y pienso todo lo que Dios ha hecho por mí. Yo sé que ustedes comparten ese sentimiento, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ahora el estar aquí y poder predicar en esta iglesia, para mí es un gran honor. Entonces, muchas gracias por esto. Quisiera orar antes de empezar el mensaje, está bien con ustedes. Entonces, acompáñenme cerrando sus ojos y vamos a orar por este mensaje. Dios, muchas gracias por todo lo que has hecho en este fin de semana con los capitanes de Ejes. Gracias porque tú nos diste la oportunidad de tener este retiro y pusiste en el corazón de cada uno esa carga para llegar a Ejes, para servirte en la vida de los jóvenes. Y gracias por darnos la oportunidad de servirles a estos capitanes y poder ayudarles a poder tener ese impacto como tú quieres que tengan. Dios, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas y porque esta mañana podemos abrir tu palabra y entenderla y ponerla en práctica. No es cualquier cosa, Dios, que podamos entender tu palabra. Gracias por ese hecho, no pasa desapercibido. Y te pido que hoy podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón para entender, para que tu palabra dé fruto, que te glorifique a ti, a tu nombre. Ayúdame a predicar este mensaje como tú quieres que sea predicado. No mis opiniones, Dios, pero que sea tu palabra la que escuchemos esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, nos vamos a comenzar entonces. Y este mensaje se llama Redirecciona tu vida. Es parte de una serie y pensé que estaría padre predicar este mensaje porque hace tiempo, no me acuerdo hace cuánto fue, creo que fue hace como 2 meses, me invitaron a predicar por Zoom y entonces estuve ahí compartiéndoles el primer mensaje de esta serie. Entonces dije, bueno, igual y si de alguna manera se acuerdan, pues este va a ser como la continuación de ese mensaje, ¿no? Pero si no escuchaste el primero, pues no pasa nada, no es como las películas, ¿no? Así de que, uy, no vi la primera, entonces ya mejor me voy, ¿no? No te pares de tu asiento y te vayas. Este mensaje es para ti y lo vas a entender bien. Pero se llama Redirecciona tu camino. Y déjame preguntarles, cuando tú haces un viaje, ¿es importante saber el destino al que vas para hacer ese viaje? Sí, ¿verdad? Dependiendo a dónde vas, depende cómo vas a prepararte para el viaje, ¿verdad? Si vas a ir a Acapulco a visitar a nuestros hermanos colosienses, ¿cómo te preparas para un viaje así? Shorts, traje de baño, chanclas, exactamente, ¿no? El traje, sí, un traje de vestir. Bueno, también puede ser, ¿no? O sea, si vas a ir a la iglesia el domingo, quieres verte acá, no lo sé, ¿no? Bueno, no vas a empacar de la misma manera si vas a ir a, no sé, Alaska, ¿verdad? Entonces, si vas a ir a Alaska y te llevas chanclas y shorts y pues no tiene mucho sentido, ¿no? Si vas a ir a la luna, pues vas a empacar ciertas cosas, ¿no? ¿Qué empacarías para la luna? Oxígeno, tanques de oxígeno y tanques de oxígeno y un mapa. Exactamente, sí, ¿se acuerdan de las lecciones, ¿no? De casa de amistad. Bueno, el punto aquí es, si tú sabes a dónde vas, entonces estás preparado para ese viaje y sabes cómo prepararte. La verdad es que hay algunos que somos
somos mejores o peores en prepararse para un viaje, ¿verdad? Hay dos tipos de personas: los que se levantan en la mañana, su vuelo sale a las 7, ponen su alarma a las 4 de la mañana y se levantan así de que mi maleta, ¿no? Y ahí empiezan así de que, bueno, ya de una vez todo, ¿no? Hace poco hicimos un viaje así, mi esposa y yo la verdad es que empaqué así súper tarde, porque yo soy de esos que no saben empacar, y dije, no, pues ni modo, voy a empacar todo, ¿no? Y ya empaqué así todo, y luego de regreso mi maleta se perdió. Y entonces imagínate, dije, no hombre, si no llega mi maleta, tenía todo ahí, o sea, ya no tengo nada. Y pensé, la próxima vez tengo que recordar, deja algunas cosas en tu casa por si acaso. Mi esposa es un poquito mejor en empacar, ¿no? Y hay ese tipo de personas que a poco no vas a salir de viaje, te levantas temprano y ya tienen así de que, oye, te hice tus taquitos de huevo con chorizo y aquí están las botellas de agua para que te lleves y aquí hay una bolsita con snacks, con una barrita y no sé qué. Y entonces, oh, wow, ¿no? O sea, qué padre viajar con esas personas. Y el punto es, todos nosotros estamos en un viaje hoy en día. Y ese viaje es este caminar con Cristo, nuestra relación con Dios. Sabemos cómo va a terminar, pero estamos viajando hacia ese momento. Y el punto aquí es, la pregunta es, ¿tú sabes hacia dónde te está llevando Dios? Esa es la primera pregunta. Y si sí, ¿estás preparándote para ese viaje de la manera correcta? ¿Estás siendo como estas personas que empacan desde antes y se preparan según el destino y empacan snacks porque saben que lo van a necesitar? O sea, ¿estás preparándote espiritualmente para a lo que Dios te va a llevar? O tal vez tú estás simplemente pues llevándote por la corriente. Dios, pues a ver qué pasa, si en ese momento llego y puedo, pues qué chido, si no, pues no lo sé. El punto es que esta mañana tú tienes que entender cómo prepararte correctamente para llegar al destino al que Dios te quiere llevar. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, y eso es lo que vamos a ver en el mensaje de esta tarde. ¿Cómo puedes prepararte? ¿Cómo puedes redireccionar tu vida para estar preparado para el viaje que Dios está poniendo en tu vida? Y lo vas a hacer a través de 3 pasos. Número 1, tienes que disponerte. ¿Okay? Primero tienes que estar dispuesto a llegar al destino, ¿no? Número 2, tienes que desprenderte. Como ya les dije, tienes que saber qué empacar y qué no empacar. No te lleves todo, porque yo ya lo aprendí de la mala, no es bueno eso. Y número 3, tienes que dedicarte al destino. Tienes que, o sea, a la mitad del camino no puedes decir, bueno, ¿sabes qué? Siempre no, mejor ya me voy a regresar. Tienes que llegar a donde sea que Dios te está llevando. Yo espero que tú sepas a dónde Dios te está llevando. Espero que tengas una meta con Dios. Y si no la tienes, espero que esta mañana Dios pueda tocar tu corazón para empezar a orar y decirle, Dios, ¿hacia dónde me estás llevando? Pero al menos ya sabes cómo prepararte para cuando Dios ponga esa meta en tu corazón. ¿Está bien? ¿Les parece bien? Sí. ¿Les interesa escuchar esto? Sí. Si les interesa, entonces todos digan, vamos a darle. ¡Vamos a darle! Perfecto, muy bien. Entonces vamos al primer punto aquí. Lo primero que tienes que hacer es disponer tu vida. Y vamos a estudiarlo en el libro de Esdras. Entonces, acompáñenme al libro de Esdras en sus Biblias. ¿Y por qué Esdras? ¿Por qué este libro es tan importante cuando hablamos de la meta con Dios, el caminar con Cristo? Bueno, les voy a dar el contexto así rápido, pero en este momento en la vida de Israel, ellos estuvieron 70 años en el cautiverio. Y en ese cautiverio las personas estuvieron pues haciendo su vida. No fue exactamente igual a cuando estuvieron en Egipto como esclavos. Aquí fue un poco diferente porque aquí ya sí estaban cautivos, pero eran parte de la sociedad de alguna manera. Tenían una posición un poquito más cómoda algunos de ellos. Lo vemos, por ejemplo, con Nehemías, que era que... ¿Quién se acuerda que era Nehemías? Un copero del rey. Entonces tenía un trabajo en el reino y su vida pues se involucraba en ese reino, ¿verdad? Muchos de ellos, Daniel, lo vemos como uno de estos chavos que llevan para poder entrenar, para servir al rey, él y sus amigos. Entonces ellos, Israel, estaban en este cautiverio. Cuando pasan 70 años, Dios mueve el espíritu del rey. Y el rey dice, ¿sabes qué? Ha llegado el momento, el que quiera levantarse y regresar a edificar la casa de Dios, hágalo.
Es un llamado que es exactamente el llamado que tú y yo tenemos. Tú y yo estamos en otro reino. Ahorita estamos aquí en el mundo. Y nuestras vidas, quieras o no, pues tenemos trabajos, tenemos escuela, somos parte de la sociedad. Pero Dios dice, el que quiera, levántese y dé su vida al verdadero reino. Vaya y edifique la casa de Dios. Que nosotros sabemos que no nada más es la iglesia, y por eso venimos a la iglesia, sino que también es cada uno de nosotros. Edificarnos a nosotros como casa, templo de Dios. Entonces Dios hace este llamado. Tú tienes que decidir si quieres contestar y decir, yo quiero ir y edificar la casa de Dios. En el caso de Israel, muchos se levantaron, no todos, y eso es algo que pasa, no todos van a contestar al llamado. En el caso de Israel, muchos se levantaron y dijeron, vamos a darle, ¿no? Como ustedes dijeron. Y entonces fueron a Jerusalén a edificar la casa de Dios. Ahora vamos a ver cómo se prepararon para ese viaje. ¿Okay? En Esdras, capítulo 1, versículo 5 dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Aquí está ellos respondiendo el llamado, yendo a Jerusalén a edificar la casa de Dios. Y dice aquí el versículo 5, se levantaron los jefes de las casas paternas. Lo primero que vemos aquí es, se necesita un líder. Me encantó ahorita el testimonio cuando agradecieron por la vida de Emilio, que está aquí, y que dijo, yo llegué por él, ¿verdad? Se necesita en las familias, se necesita alguien que se levante y diga, yo voy a hacer esto, yo voy a aceptar el llamado. Hay una necesidad de un líder, y esto es algo que nosotros, cada uno de nosotros puede contestar ese llamado. Pero por un momento déjenme enfocarme en que en el versículo 5 dice los jefes de las casas paternas. Entonces déjenme por un momento hablar a los hombres en este día. Aquí Dios está diciendo que como hombres tenemos que liderar bien nuestro hogar. Ellos se levantaron y fueron a edificar. Primera de Reyes 2:2 dice, yo sigo el camino de todos en la tierra. Y luego dice, esfuérzate y sé hombre. Hay un gran problema con los hombres hoy en día. Y ese problema es que la sociedad está llena de hombres poco hombre. Si lo puedo poner de esa manera. Que sí, son hombres, pero en realidad no lo son en el estricto sentido de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que decidir qué tipo de hombres queremos ser. No hablamos aquí de ser machos, hombres, como el mundo dice, ¿no? Y que tienes que, mientras más mujeres y todo este tipo de cosas que el mundo ve como, esos son los hombres, ¿no? No, la Biblia, Dios más bien dice, esfuérzate y sé hombre. Y cuando habla de ser hombre, pues se refiere a cómo estás liderando, cómo estás caminando con Dios para guiar a tu familia. Hombres en la Biblia como Mardoqueo, como Booz, como José, como Jesús, que enseñan a otros, que deciden levantarse como jefes de la casa y dicen, vamos a hacer lo que Dios está diciendo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y la necesidad está ahí. Y Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros ese llamado. Nosotros podemos contestar o no contestar. Nosotros como hombres debemos despertar y poner el ejemplo y ser los jefes de la casa que quiere hacer este viaje con nuestra familia. Por eso el diablo ataca tanto a la figura paterna. No quiero decir aquí que somos más importantes unos que otros. Espero que no se esté entendiendo eso. Pero hay algo especial en la figura paterna porque esa es la relación con Dios. Es Dios el Padre, ¿no?
1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, que hombre. Entonces tú y yo representamos a Cristo en nuestro hogar. Y yo en la iglesia veo todo el tiempo esto, hombres que vienen a la iglesia y van a la predicación, pero cuando llega el momento de participar, cuando llega el momento de entrarle, es la esposa la que está ahí con ganas, ¿no? La esposa es como, no, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, no, sí, apúntanos en no sé qué, no, sí, que vamos a llevar no sé qué. Y el hombre, mira, así en la esquina, nada más así. Está bien, ¿no? Lo que diga ella. Así no debería ser, porque nosotros estamos marcando ese camino. Y hombres, ¿de qué manera estamos liderando ese camino? ¿Qué ejemplo estamos poniendo en nuestra casa? Porque estamos representando a Cristo. Yo crecí sin mi papá, por así decirlo. Mis papás se divorciaron cuando yo era niño y entonces yo veía a mi papá 3-4 veces al año, tal vez. Y entonces, pues crecí sin eso. Obviamente, o sea, lo amo, fue un gran padre a su manera, y siempre le digo, a pesar de la distancia, lo que hiciste, pues te agradezco esto, ¿no? Pero crecí sin eso. Y lo que eso ocasionó es que cuando yo por fin llegué a recibir a Cristo, no sé si ustedes se acuerdan en la primera lección del discipulado, cuando enseña qué hace un buen padre y cómo eso es Dios con nosotros. Yo dije, wow, yo no sabía que todo esto era lo que un hombre tendría que hacer, ¿no? Eso es un problema y tenemos que solucionarlo tú y yo. Entonces, hombres, ¿estás contestando este llamado? ¿Estás liderando tu casa de esta manera? Tal vez no estás casado y no tienes familia ahorita y espero que no estés ahí sentado como, bueno, no me he casado, entonces estoy libre de esto. No, espérate. Ahorita es cuando ser este hombre. O sea, ahorita tú tienes que decidir, chavos, que todavía no están casados, no tienen una familia tal vez. Ahorita es cuando decidir qué tipo de hombre vas a ser. Y volverte ese hombre antes de todo lo demás. No te esperes, más bien. Es ahorita. Pero este versículo no nada más habla a los hombres, obviamente, sino que habla a todos nosotros, porque sí dice Esdras 5, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas. Ahora, ¿quién de aquí es sacerdote? ¿Quién de aquí es rey? ¿Quién de aquí es? Todos nosotros. Dice Apocalipsis 1:6, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén. Entonces, en general está hablando a que cada uno de nosotros debe levantarse y responder este llamado y decir, voy a ir a construir la casa de Dios. Entonces, mujeres, aunque ya hablé a los hombres un poco, mujeres, esto también va para ustedes. De decir, oye, yo también tengo que levantarme. Somos reyes y sacerdotes para Cristo. Y se necesita esa guía. Y tú puedes ser esa guía si dejas que Dios lo haga en tu vida. ¿Ok? Entonces, en esa guía, Esdras 1:6, una vez que ya están empezando este viaje, dice en el versículo 6, y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Ok, entonces ya hay algunos que se levantaron y van a ir a hacer esta obra, pero todos van a participar. Y dice, todos los de su alrededor les apoyaron con este tipo de cosas, con oro y plata y piedras preciosas. Y esto es la necesidad de prepararnos en nuestra vida y de que todos participemos. Si tú te levantas y respondes al llamado de Dios y dices, yo quiero hacer lo que Dios tiene para mí, no vas a poder solo. Necesitas de todos. Y por eso Dios nos hizo iglesia. Y dice que todos apoyaron de esta manera. En este viaje recibieron esa ayuda. Y la palabra ayudar, o sea, en el versículo 6 de Esdras, donde dice, todos estaban a sus alrededores, les ayudaron. Esa palabra ayudar significa fortalecer, ¿okay? Fortalecer. Que tiene dos significados, fortalecer o asir de la mano, o sea, agarrar de la mano
y llevar a la persona, ¿no? Entonces, el ejemplo perfecto de esta palabra es Génesis 19:16. Génesis 19:16. ¿Está ahí? Perfecto. Dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano. ¿Se acuerdan de esta historia? Están saliendo de Sodoma y Lot y su familia, entonces como que están ahí, y entonces los agarran de la mano y se los llevan, y la mano de su mujer y las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Este acto de tomarlos de la mano es la misma palabra que ayudar. Entonces, si tú y yo vamos a levantarnos para responder, tenemos que ayudar a alguien más. Tomar de la mano y llevarlos hacia donde Dios los quiere. No simplemente decir, bueno, yo voy a hacer esto, que ahí se ven, que les vaya muy bien. Tú tienes que trabajar en conjunto con tu iglesia, discipularte, discipular a alguien más y tomarlo de la mano y acompañarlo hacia el llamado que Dios tiene para su vida. ¿Y de qué manera vamos a ayudar a los demás? Dice aquí el versículo que les dieron plata, oro, bienes y ganado, y estas cosas son cuadros muy padres que podemos ver en la Biblia. Por ejemplo, plata y oro podemos ver en Salmos, que son cuadros de la palabra de Dios. Bienes y ganado es la ayuda física, o sea, ellos eso era lo que usaban en ese momento para pues hacer, comprar y dar ofrenda, y todo lo que ellos tenían eran bienes y ganado. Entonces, ¿de qué manera estás enseñando palabra de Dios a alguien más? ¿Estás preparándote para enseñar, discipular a alguien más? ¿De qué manera estás ayudando físicamente a los demás? Luego dice cosas preciosas. Génesis 24:53. La historia, busquemos rápido ese versículo. ¿Ya están ahí? Génesis 24:53. Dice, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Esta es la misma palabra aquí, cosas preciosas. Y en este contexto estamos viendo que están buscando novia para Isaac. El criado está buscando novia para Isaac. Es un cuadro del Espíritu Santo preparando a la novia, a la iglesia, para Cristo Jesús. Entonces, cuando dice cosas preciosas, está hablando de los dones de la iglesia. Entonces, ¿de qué manera estás enseñando palabra de Dios a alguien más? ¿De qué manera le estás ayudando físicamente? ¿De qué manera los traes a la iglesia para que tengan las cosas preciosas de la novia de Cristo? Y todo eso lo ofrecieron voluntariamente. Todo esto tiene que ser de corazón. Así que, para empacar para el viaje que Dios tiene para ti, necesitas entonces prepararte y disponer tu vida de esta manera. Decir, voy a responder al llamado que Dios tiene para mí, sé hacia donde Dios me está llevando y voy a poner mi vida para ayudar a los demás de esta manera. ¿Cómo los tomo de la mano y los llevo hacia donde Dios quiere? Ese es el primer paso. ¿Estás logrando cumplir con esto? Si sí, excelente. Espero que esto también te sea un recordatorio de los compromisos que hemos hecho con Dios. Y luego el segundo paso aquí entonces es, una vez que ya te dispones, tienes que desprenderte de ciertas cosas. ¿Okay? Esdras, capítulo 1. Ahora vamos a ver el versículo 7. Dice, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Ok, ¿qué está pasando aquí? Es un versículo muy sencillo, pero engloba una verdad muy profunda. El Nabucodonosor había conquistado y se había llevado los utensilios, pero no nada más se los llevó, sino que los puso en la casa de ¿quién? De sus dioses. Entonces, el mundo te saca de Dios, pero te pone en el mundo. No nada más
te suelta ahí, sino que te pone en alguna cosa del mundo, algún vicio o algo que está poniéndose entre tú y Dios. Y lo que nosotros tenemos que hacer es, tenemos que soltar el mundo. Tenemos que soltarlo. Segunda de Timoteo 2, 20 y 21 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Versículo 21: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, cuando en Esdras está hablando de los utensilios que salieron de la casa de Dios, está hablando de ¿quién? De tú y yo. Nosotros somos utensilios de Dios. Entonces ya estás viendo aquí el cuadro en Esdras, que Nabucodonosor sacó los utensilios y los puso en la casa de sus dioses. El mundo siempre va a querer que dejes de servir a Dios para que sirvas a algo más. Yo he visto esto en mi vida porque cuando antes de recibir a Cristo estaba en el mundo, era un hijo del diablo, hijo de la guayaba, hijo de lo que tú quieras ponerle, y la neta es que cuando yo pienso en cómo era yo, la neta, o sea, pienso mucho en, si yo me encontrara con alguien así, me daría miedo, la verdad. Valientes los que me hablaron en ese momento. Me acuerdo, Eric, en su momento hace un buen de años, y yo llegué a una reunión o algo así, ¿no? El típico que llegas así de inconverso y te sientas hasta atrás, ¿no? Estás así todo serio, con los brazos cruzados, así que todo, y sí, ¿no? ¿De qué está hablando este señor? Y luego al final Eric me empezó a hacer preguntas y no, hombre, le contesté así como si lo odiara, así de que tú qué sabes, cristiano, o sea, pero feo. Y yo pienso, oye, qué, o sea, ahora lo recuerdo ese momento y digo, ay, qué pena, qué vergüenza, no, perdóname, pero así es esto, porque yo en mi vida servía a otros dioses. En ese momento en mi vida quería hacer cine y ser famoso, y el dios dinero, el dios fama, el dios orgullo, todas estas cosas eran las que yo servía. Era un utensilio que fue puesto en la casa de otros dioses. Pero Dios nos quiere sacar de ahí, ¿verdad? Y eso es lo que están haciendo aquí en Esdras. Ellos están sacando los utensilios de donde los puso Nabucodonosor y los están llevando de nuevo a Jerusalén. Y eso es lo que está pasando en la vida de cada uno de nosotros. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión de soltar y dejar de servir a esos dioses. Porque aunque Dios te ha sacado de ahí, tal vez en tu corazón sigues sirviendo a esos dioses. Aunque ya no estás ahí porque Cristo te ha sacado, tal vez aún tú eres un utensilio que dices, no, yo estoy hecho para servir esto, ¿no? Y lo vemos todo el tiempo. Llegamos a la iglesia y tal vez no podemos tomar decisiones porque, no, es que mi vida es para esto, estoy tan acostumbrado a esto es lo que yo sirvo. Entonces tú tienes que tomar la decisión de, en tu corazón, salir de la casa de esos dioses y dejar que Dios te lleve a su casa y ser ahora un utensilio para Él, ¿verdad? Y eso sucede en nuestro corazón, no físicamente. Éxodo 5:8 es la respuesta cuando tú quieres, y esto es como una advertencia para los que están tomando decisiones para Dios y diciendo, yo voy a servir. Para los capitanes que llegaron a este retiro, que ustedes regresan a su casa diciendo, yo voy a llegar a Ejes con ganas, con mucho empeño. Cada vez que tú dices, quiero servir a Dios, la respuesta del diablo es esta. Y lo vemos desde la primera vez que Moisés va e intenta sacar al pueblo de Israel de Egipto y le dice, libera a mi pueblo. ¿Cuál fue la respuesta del faraón? Dice el faraón, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes y no les disminuiréis nada. O sea, dice, faraón les dice, ahora en vez de que les lleven ustedes las cosas para hacer ladrillo, ahora ellos van a tener que ir a buscarlo. O sea, más chamba. Pero aunque tengan más chamba, exíjanles la misma cantidad de ladrillos.
la misma cantidad de cosas van a tener que hacerlo. Y luego dice, porque están ociosos. Por eso se levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. El mundo dice, ¿quieres servir a Dios? Estás ocioso. Déjame te doy más trabajo. Déjame te pongo más. Y oigan, es tan común que cuando alguien decide empezar su caminar con Dios, luego, ¿qué pasa? No, es que la chamba se puso loquísima, ¿no? Y ahora en el trabajo me traen así, oye, ¿por qué no llegaste al discipulado? No, es que perdóname, no voy a poder porque fíjate que mi jefe, ahora esto y el otro, ¿no? O regresas del retiro de capitanes, vas a ir a Ejes y resulta que durante ese mes que te queda para Ejes ya no te da tiempo de leer, ya no te da tiempo de orar, porque en la escuela se pusieron súper severos y esto de tu jefe, lo que sea. Porque el mundo siempre va a contestar de esta manera, siempre va a decir, ¿quieres servir a Dios? Estás ocioso. Hay algo siempre ahí. Me dijo, ¿qué es lo tuyo? ¿Qué estás poniendo tú entre Dios y tú? Y bueno, para mí fue una pregunta muy interesante, ¿no? Al principio ni la entendí. Al principio digo, ¿de qué estás hablando? Porque en ese momento nunca había leído la Biblia, no sabía nada, ¿no? Pero luego ya después cuando fui entendiendo, obviamente ya agarré la onda y dije, ¿qué hay entre Dios y yo? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida? Y bueno, cuando después de hacerme esa pregunta, tuve un momento ya después orando a Dios en el que decidí, ¿sabes qué? No voy a hacer cine, que era lo que yo estaba haciendo en ese momento. Cuando regrese a la Ciudad de México, voy a olvidarme de eso y voy a dedicarme 100% a la iglesia. Y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Y ya regresé a la Ciudad de México y volví a mi escuela donde trabajaba, en el SAE, estudiando cine, con mis amigos y todo. Pero yo después de eso dije, Dios, sácame de aquí, necesito salir de aquí porque siento que estoy volviendo a la casa de esos dioses. Y Dios me dio la oportunidad y Felipe me habló y me dijo, múdate a San Luis, yo te discipulo. Y dije, jalo, ¿no? Entonces me mudé a San Luis para discipularme y ya no volví, aunque extraño la Ciudad de México. Extraño las tortas de chilaquil, el tamal. Extraño el bolillo en general, ¿no? ¿Suena loco eso? Es que el bolillo no es lo mismo, Extraño, ayer que nos sirvieron de comer con bolillo, dije, qué chido. Se extraña, las quesadillas sin queso no las extraño, eso sí no, pero extraño, sí. Y sí traigo a la Ciudad de México así mucho en mi corazón porque es así de que aquí crecí, ¿no? Y entonces todo el mundo dice, yo soy chilango, ni modo, discúlpenme, pero soy... pero bueno, el punto es, yo tuve que soltar eso. Y esto es algo que tenemos que hacer constantemente en nuestras vidas. A veces pensamos que cuando recibimos a Cristo ya soltamos, ¿no? Y no es cierto. Porque acuérdate, no es que físicamente te saquen de la casa de los otros dioses, es que en tu corazón ya no sirvas a esos dioses. Y tú te des cuenta, ya no soy un utensilio de esa casa, soy un utensilio de esta casa. Y es una decisión que tú tienes que tomar, pero necesitas soltar, desprenderte. Y una vez que te desprendes, no basta con desprenderte, tienes que tomar otra cosa, ¿verdad? O sea, si dejas un vicio, pero no llenas ese lugar por algo nuevo, pues ¿qué va a pasar? ¿Vas a regresar al mismo vicio o lo vas a llenar con otro vicio, no? Típico de los que, por ejemplo, tienen problemas con la bebida, ¿no? Y dicen, no, voy a dejar de tomar. Y de un día a otro los ves dejando de tomar, pero ahora los ves fumando como locos, ¿no? Y ahí están así que... ¿no? Y dices, oye, ¿estás bien? No, sí, pero ya dejé la bebida. No, muy bien, ¿no? Pero voy a dejar el cigarro. Voy a dejar el cigarro, pero ahora, no sé, ¿la qué? ¿La cacerola? ¿Qué es la cacerola? Comer, exacto, sí. O sea, dejo el cigarro, pero ahora estoy ahí con mis hamburguesas todos los días, ¿no? Así, y entonces dejas un vicio, si no lo llenas con algo más de Dios, vas a volver o llenar con otro vicio. Si tú sales de la casa de estos dioses y no vas a la casa de Dios y te quedas en el limbo, solamente vas a regresar tarde o temprano a servir a esos dioses en tu corazón. Esdras, capítulo 1, versículo 8, dice, lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, gran nombre ahí,
el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos. Entonces vienen aquí los utensilios: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Aquí entonces vemos que Dios tiene que sacar, o sea, nos saca, pero nosotros tenemos que ponernos en las manos de Dios para servirlo a Él. El rey Ciro saca los utensilios y los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Este Sesbazar era el nombre babilónico de Zorobabel, que era el príncipe de Judá, que era el líder de este movimiento de Israel que estaban regresando a construir la casa de Dios. Un cuadro en ese momento de Cristo. Entonces los utensilios salen y se ponen en la mano de Cristo. Tú tienes que ponerte en la mano de nuestro Dios para que Él te pueda usar. No basta con salir del mundo, hay que ponerse en la mano de Dios. Romanos 6, versículo 13 y 14: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ¿cómo empieza el versículo 13? Dice: preséntate, ¿verdad? No presentéis vuestros miembros al pecado, sino preséntate delante de Dios para servirlo a Él. Ahí hay una acción, es decir, Dios, aquí estoy, me presento, úsame, usa mi vida, ¿no? Cuando oro, esto lo aprendí de Brian, supongo que todos lo conocen, ¿verdad? Pero cuando oro, lo hago así como una vez él me comentó, y me tomo un momento para decir: Dios, mis manos son tuyas para llevar el mensaje, mis pies son tuyos para ir a donde tú me digas, Dios, mis ojos son tuyos para ver lo que tú quieres que yo vea, mis oídos son tuyos para usar todas las partes de mi cuerpo. Preséntate a Dios para servirlo a Él, porque mira, esta es la acción que Dios está pidiendo, porque a veces le decimos a Dios: Dios, úsame, pero no hay acción de nuestra parte, ¿verdad? O sea, no nos presentamos delante de Él. Es como decir: sí, quiero un trabajo, pero no nos presentamos ahí el primer día, ¿no? Y ya, es como, bueno, obviamente no quieres el trabajo, ¿no? Con Dios es lo mismo. ¿Quieres dejar de pecar? ¿Quieres ser usado por Dios? Pues necesitas presentarte a Él. Físicamente, tu cuerpo, ponlo al servicio de Dios. Entonces, tal vez vas a tener que dejar tu celular más de lo que lo has hecho. Tal vez has pasado mucho tiempo ahí y estás presentando tu cuerpo para servir al mundo. Tal vez vas a tener que dejar de ver las cosas que no deberías estar viendo y físicamente presentarte delante de Dios y decir: Dios, ¿sabes qué? En vez de hacer esto, aquí estoy. Úsame para algo bueno. Me acuerdo cuando fue la pandemia, todos los chavos de la iglesia se dormían como a las 6 de la mañana. O sea, era una locura. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa época? Tal vez no tan tarde, pero se dormían así de que 4 de la mañana y llegaban así todos ojerosos. Como, ¿qué pasa? Es como su vida así, de que en las clases en línea se dormían súper tarde, se despertaban súper tarde. Bien raro todo. Entonces un día, pues ya después que escuché que se dormían a esa hora, nos tocaba la velada de oración, ¿no? Entonces senté a todos los jóvenes y les dije: bueno, ustedes van a cubrir todos los horarios en la madrugada y échenle ganas, porque yo sé que van a estar ahí jugando Free Fire, van a estar, si bien les va, si no, van a estar viendo pornografía, van a estar haciendo 1000 cosas a las 2 de la mañana. O sea, no son muy santos ellos, ¿verdad? O sea, bueno, nadie lo es. Y les dije: en vez de usar su tiempo para eso, van a usar su tiempo para orar. Y si ya van a estar despiertos, mínimo van a estar despiertos para algo bueno. Es lo mismo. Si yo ya estoy aquí, entonces físicamente tengo que ponerme. ¿Te dan ganas de ver algo que no debes ver? Saca tu Biblia y di: Dios, aquí estoy, me presento ante ti, úsame para algo bueno. Y mi tiempo que tengo ahorita libre, mejor lo dispongo para algo bueno, ¿no? Se necesita presentarte delante de Dios. Hay que soltar, pero luego hay que ir a Dios y decirle: úsame. Ese es el segundo paso.
Tienes que desprenderte de las cosas que ya no son y dedicarte a lo que sí. Y ahí viene el tercer paso, justamente, dedícate. Esdras 1, versículo 11, y con este vamos a terminar. Dice, todos los utensilios de oro y de plata eran 5,400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a ¿dónde? A Jerusalén. Aquí está lo que estamos hablando. Sesbazar, entonces, toma los utensilios y los lleva a Jerusalén. ¿Ok? El destino era Jerusalén, pero no era exactamente Jerusalén, ¿verdad? No era eso el destino. Dios en Esdras quiere que te quede claro que en Jerusalén era un lugar donde estaba esto. Entonces busca Esdras, ahí mismo en el capítulo 1, pero ¿quién puede leer el versículo 2? Así fuerte. Yo. A ver, Sergio. Alguien que ya lo tenga. A ver, aquí ya lo tengo. Bueno, dale. Dale. Fuerte, Así ha hecho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado Dios. ¿Sí o no? Sí. 2. Esdras 1:2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Ok, que le edifique casa en Jerusalén. El destino no era ir a Jerusalén, era ir a edificar la casa en Jerusalén, ¿verdad? Versículo 3, a ver, ahora sí, el versículo 3, acá de este lado. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, el que es el Dios, la cual está en Jerusalén. La cual está en Jerusalén. Si Dios repite algo una y otra vez, ¿por qué lo repite? Porque es importante, no nada más porque se le olvidó que ya lo dijo, ¿no? Ah, no, sí, ya escribí esto en el versículo anterior, no. Es porque es importante, Él quiere que quede claro, en Jerusalén está la obra de mi casa. Entonces cuando en el versículo 11 leemos que todos los utensilios fueron llevados por Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén, entendemos que no fue nada más llevar los utensilios a Jerusalén, pero fue llevarlos a la casa de Dios que está en Jerusalén. ¿Por qué esto es importante? Porque nuestro destino no se ve con los ojos. El destino no es Jerusalén, es la casa de Dios. Tú y yo tenemos que dedicarnos no nada más a la obra física, pero al reino de Dios. Lo cantamos hoy varias veces, ¿verdad? Yo sé cómo terminará. ¿Cómo vamos a terminar tú y yo? Vamos a estar junto a Él. Y eso es lo que hay que tener en la mente. Sí venimos a la iglesia los domingos, sí vamos a la casa de amistad, sí nos discipulamos, sí hacemos todas estas cosas, pero ese no es el destino final. ¿Por qué hacemos todo eso? Porque algún día vamos a estar allá arriba dando cuentas por todo. Y eso es el destino. A eso tiene que estar dedicada nuestra vida. No podemos olvidar este hecho. Tu destino real en la vida no se puede ver con tus ojos. Segunda de Corintios 4, versículo 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque versículo 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, lo que esto significa es que tu meta en la vida tiene que estar basada en eso de allá arriba, en ese momento cuando estés reinando con Cristo. Y sí, tú estás haciendo todas estas cosas, ¿no? O sea, estás empezando tu viaje, contestando al llamado, voy a discipularme, voy a ir a la iglesia todos los domingos, voy a leer mi Biblia, voy a contestar al llamado que Dios está haciendo en mi vida, voy a dejar la casa de estos dioses
y me voy a presentar delante de Dios para que Él me use. Pero mientras haces todo eso, no olvides que eso no es el destino final, sino el que estás trabajando para el momento en el que llegues allá arriba y des cuenta por todo. Y si tú tienes eso en mente, entonces entiendes el temor al Señor. Ese es el temor al Señor. Entender que un día vamos a rendir cuentas delante de Él. Si ese momento se va de nuestra vida, ya no pensamos en eso, ya no tenemos ese temor a nuestro Dios. Entonces tú y yo tenemos que sentarnos con nuestra familia y decir, a ver, lo que estamos haciendo y la manera en que lo estamos haciendo realmente está con la mira a las cosas de arriba, o tenemos la mira más aquí abajo. ¿Cómo estamos luchando con esto? ¿Cómo estamos planeando nuestra vida? Como familia, ¿cómo estamos pasando cada día? Siéntate con tu familia, platica con ellos y piensa cómo le hacemos para que nuestro trabajo, nuestra escuela, nuestro todo esté viendo hacia allá arriba y no nada más hacia aquí. Piensa en esto, cuando vas a tirar con el arco, ¿no? No sé si alguien de aquí es arquero profesional. ¿Alguien de aquí? ¿No? Bueno, no, solo Cupido. Pero bueno, ayer lo vimos, porque con los capitanes estábamos lanzando con una resortera que ahí improvisamos con unas ligas, ¿no? ¿Se acuerdan? Y si queríamos que llegara lejos, ¿qué tenías que hacer? Apuntar hacia dónde? Hacia arriba, ¿verdad? Igual, si estás con el arco, tienes un objetivo, si tiras así derecho, la flecha va a ir hacia abajo, ¿verdad? Si tú tienes una resortera y simplemente la tiras así, pues se va a caer. Si quieres llegar al objetivo, necesitas ver hacia arriba y soltar hacia arriba. Pero a veces estamos intentando llegar al objetivo con Dios y tenemos la mira, estamos apuntando a las cosas de abajo, sin entender, oye, pon la mira en el momento en el que vas a ver a Dios y que tus decisiones tengan ese momento en la mira y entonces vas a lograr llegar. Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y con esto termino. Si realmente queremos llegar a nuestro destino, nuestra meta no puede ser solo física. Nuestra meta tiene que ser espiritual. Debemos apuntar más alto siempre. Guía a tu familia, despierta y vuélvete ese líder. Guía a tus amigos en la escuela. No te quedes. Me encantó el testimonio aquí de Ivette, ¿verdad? O sea, es una gran labor y se necesita mucha valentía para poder pararse enfrente de tu escuela y más, ¿no? Yo pienso en mis amigos de la universidad, todos artistas y oh no, sí, las películas de arte, no sé qué, pararme enfrente de todos ellos y presentarles el plan de salvación, da miedo, ¿no? O sea, no cualquiera, pero es el tipo de cosas que tenemos que hacer, ser líderes con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo. ¿Cómo estamos buscando liderar sus vidas y llevarlos, tomarlos de la mano hacia Dios? Busca a alguien, no con dinero, y ayúdalos, no nada más con dinero, pero con tu ejemplo de seguir a Dios. ¿Ok? Levántate y responde a ese llamado. Y luego, despréndete, suelta lo que está deteniéndote a servir a Dios y de ser un instrumento para Él. Preséntate a Dios y di, Dios, voy a dejar esto para poder realmente servirte de esta manera. Y el último reto de este día, cambia tu plan de vida, siéntate con tu familia y piensa si las cosas que están diciendo, haciendo, realmente son pensadas con la eternidad en mente o si hay ajustes que se pueden hacer. Pon tu GPS, pon tu meta de vida en el tribunal de Cristo, en el momento en el que lo veas a los ojos y deja que Dios acomode el resto de las cosas. Amén. Vamos a orar. Dios, muchas gracias por este mensaje. Gracias por poner en nuestro corazón tu palabra y ayudarnos a entender lo que tú quieres hacer con nosotros. Padre, te pido que puedas permitirnos levantarnos este día y decir, yo quiero ser de esos que guíen a los demás a ti, Dios. A ser de esos jefes de las casas, sacerdotes y levitas que se levantaron en el tiempo de Esdras para ir y construir el reino, la casa de Dios. Padre, que nosotros podamos ser hoy en día de esos líderes que se levanten para poder guiar a los demás.
que yo sé que se necesita en esta iglesia, Dios. Te pido que podamos soltar lo que no está guiándonos hacia ti. Ayúdanos a ser instrumentos para ti, presentarnos a ti y dejar de servir a otros dioses. Si hay algo en nuestro corazón a lo que hemos servido, Dios, en vez de servirte a ti, te pido que puedas hoy ponerlo en nuestras mentes y en nuestros corazones y podamos entregarlo para soltar y desprendernos de esta manera. Y Dios, ayúdanos a hacer un plan de vida que tenga en mente la eternidad, no nada más lo que está frente a nuestros ojos, no nada más las obras, pero ese momento en el que te veamos, Dios. Te pido que pueda ser esta nuestra meta de vida, de familia. Te lo pido todo esto, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.